Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos, como siempre, listos en Palabra Cierta para llevarles este maravilloso espacio cargado de educación y sobre todo estas herramientas necesarias que nos impulsan a ser mejores personas cada día. Es decir, crecimiento personal con crecimiento profesional igual a éxito. Y queremos éxito, entonces hay que tener resultados que se van a lograr con la planificación, con esos objetivos bien definidos, y es parte de lo que siempre me encanta decir acá en este espacio. La planificación también es parte de ese éxito. Ahora, ¿qué nos hace falta? Gestión del tiempo, que es una habilidad blanda necesaria para triunfar en la vida. Así que bienvenidos a este espacio que justamente te da todas estas herramientas y tips. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta, Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal, y la mía que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios o sugerencias. Recuerden que también el código QR que está en pantalla es para que lo puedan escanear y de esta forma descarguen nuestra aplicación que es Televen Stream. A ver, hoy vamos a hablar sobre el malingering, conocido en español como simulación. Un fenómeno psicológico y social que implica la creación o exageración intencional de síntomas físicos o psicológicos con el objetivo de obtener algún beneficio externo. Este comportamiento puede observarse en diversos contextos, como el entorno laboral, el judicial o el médico, donde una persona puede fingir una enfermedad o incapacidad para evitar responsabilidades, conseguir compensaciones económicas o acceder a tratamientos especiales. Lejos de ser un simple acto de mentira, el malingering supone una estrategia consciente y calculada, lo que lo diferencia de otros trastornos donde la persona realmente cree estar enferma, como en el caso de trastornos somatomorfos. El estudio y la detección del malingering representan un reto para los profesionales de la salud mental y del derecho, pues requiere de herramientas clínicas, evaluaciones especializadas y a menudo un análisis minucioso del contexto en el que se presenta. La simulación puede tener consecuencias graves, no solo para quienes la practican, sino para el sistema de salud y justicia en general, ya que puede llevar a diagnósticos erróneos, tratamientos innecesarios y pérdida de recursos. Por ello es fundamental diferenciar entre quienes realmente necesitan ayuda y quienes buscan manipular al sistema. Sin duda alguna, este es un fenómeno complejo que requiere atención multidisciplinaria y ética. Detectarlo correctamente protege la integridad de los sistemas de salud y justicia, al tiempo que asegura que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. La sensibilización y formación de los profesionales en la identificación de la simulación es clave para enfrentar este desafío de manera efectiva y justa. Hoy estaremos aprendiendo más sobre el síndrome y para eso nos acompaña un experto en la materia. Él es el vicepresidente de la Federación de Psicólogos de Venezuela, doctor en psicología y además investigador y profesor universitario. Así que muy felices de recibir al doctor Guillermo Llaver Oltra. Así que bienvenido. Primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta. ¿Cómo me le va? Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias por la invitación. No, feliz de tenerlo acá. Además que siempre somos garantes de la salud mental en televisión, que creo que es algo necesario en la vida. Y quisiera que me explicara la diferencia entre este síndrome y la manipulación per se. Bueno, no hay mucha. Es casi lo mismo. Casi lo mismo, sí. Lo que ocurre es que en el malingering usted tiene la manipulación en el trabajo o en el sistema judicial o en el sistema médico, pero con la intención por tener un beneficio posterior. El incentivo siempre es externo. En otros casos, que no es el malingering, el problema es más interno, como en el síndrome de trastorno fastídico o Munchausen, como se le llamaba antes, en el cual es un problema más interno. Ese sí es un trastorno. Malingering no es un trastorno, tiene que tener atención clínica, pero no se considera un trastorno mental. Pero es de preocupación para la gente que está en las organizaciones, también para la gente que está en el sistema judicial y en general en la vida cotidiana. Bueno, tema interesante el día de hoy para que usted no se deje manipular allí en el trabajo, en la oficina. Hoy estaremos hablando del malingering, así que ya venimos con más de Palabra Cierta. El origen de... La palabra malingering proviene del verbo francés malingrer, que significa fingir enfermedad, combinado
malingering, relacionado con estar débil o enfermo. El término fue adoptado en el inglés en el siglo XVIII y se ha mantenido en el ámbito médico y legal para describir la acción de simular malestares con fines de beneficio personal. El origen etimológico de malingering refleja la esencia del fenómeno, la simulación deliberada de una condición médica. Esto es de comprender, y por supuesto el significado y el contexto histórico de esta palabra ayuda a entender todos estos nuevos términos. El origen de... Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre el malingering con nuestro gran invitado de hoy. Él es el doctor Guillermo Jaber. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, término que traduce lo que significa manipular quizás de manera muy consciente, pero en un contexto bien determinado. Sí, sobre todo en los contextos organizacionales, en los contextos judiciales y a veces ocurre también en los hospitales. Esto, por ejemplo, se ve en un juicio donde ese acusado, cada vez que van a hacer la audiencia, se enferma, ¿no? Y es que me duele el riñón, es que me duele la boca del estómago, es que tengo fatiga. ¿Por allí va la cosa? Si lo convocan en la mañana dice una cosa y en la tarde dice otra. Es decir, que hay una serie de cambios en su comportamiento y para cualquier médico va a sospechar que esos son fingidos o simulados y por tanto no corresponden a una verdadera enfermedad. Ahora, o un trastorno mental. ¿Cómo nace este trastorno, ¿no? Este síndrome? Entendiendo que la manipulación nace con nosotros, ¿no? Y esto es algo que está científicamente comprobado. Somos manipuladores por naturaleza. El niño que se lanza al piso llorando para que mamá le compre el juguete hasta que entiende que eso está mal. Pero esto también se aprende o más bien viene ya en el ADN de nosotros. Yo diría que eso es aprendido. Okay. Y buena parte tiene que ver con la crianza en la familia, después ocurre en el colegio o en el sistema escolar y eso algunas personas lo convierten en un hábito y ahí es donde está la dificultad. Pero siempre tiene que estar la intención de obtener un beneficio posterior. ¿Quiénes hacen malingering? Todo. Pero... Está bueno ese dato. Cuando lo hacemos todo el tiempo, es cuando es un problema. Si yo le pregunto a cualquiera, ¿ha hecho usted alguna vez malingering? Van a decir que sí, probablemente. Claro, cuando le explica el término y lo que significa, más uno dirá, sí, obvio que yo me he enfermado para recibir un mayor bono. Me he enfermado para no ir para el colegio, por ejemplo. Me he enfermado porque el fin de mes hay un gran trabajo y yo no quiero estar allí. Claro. Es decir, hay muchas razones por las cuales la gente puede hacerlo, pero cuando se convierte en una conducta contraproducente en el trabajo, por ejemplo, que puede llevar a que la organización se afecte porque puede generar un fraude en el trabajo. O cuando se rinde un testimonio en un juicio, para los jueces es muy importante detectar si la persona está fingiendo o está realmente haciendo un testimonio. Y ahí donde entra el buen juicio del juez y se apoya en los psicólogos forenses para poder establecer si realmente está haciendo malingering o no. ¿Una persona hipocondríaca tiene algo de malingering? No. No. Es otra cosa. Es otra cosa, otra patología. La diferencia entre hipocondría y malingering es que en la hipocondría el asunto es interno. Y se lo cree, ¿no? Sí, la persona se lo cree efectivamente que tiene eso, pero no está buscando una cosa secundaria a eso. Ok, ¿ya es una patología, doctor? Eso sí, hipocondría es un trastorno mental. Ya, es un trastorno mental, ok. El facticio también es un trastorno mental. Pero en nuestras clasificaciones de trastornos mentales, malingering no está. Pero dice, es una condición que hay que atender clínicamente, porque puede estar relacionado con algún trastorno y es ahí donde se complica. Porque los trastornos, los diagnósticos nunca son de una sola cosa, vienen como combinados. Y a veces establecer cuál es el diagnóstico preciso, después toma su tiempo. Ahora, una persona que padezca o que aplique, ¿no?, el malingering, quizás en mi oficina, ya es una persona que probablemente lo viene haciendo con bastante periodicidad. Bueno, en las organizaciones a veces se identifican personajes. Pareciera que fuese recurrente. Hay personajes que sí lo hacen muy deliberadamente e inmediatamente se les nota. Ok. Los que mejor lo hacen son los que no se les nota. También a veces se entiende el malingering como una conducta política
ilegítima dentro de la organización, porque lo utilizas para ganar beneficios en tu relación de poder con el resto de los miembros de la organización. Entonces, bueno, es muy importante en las organizaciones y también en donde hemos dicho en los sitios judiciales y también en los hospitales. Este tema es súper interesante, ¿no? Porque de alguna manera yo como líder debería tener habilidades, ¿no? Para reconocer quién tiene malingering o quién quizás es hipocondríaco o quién quizás de verdad está viviendo, porque aquí quiero meterme en algo bien delicado, doctor. Puede ser que también su estado de salud emocional esté deteriorado, su salud mental, que se alimente mal y por ende sí puede que se enferme a cada rato. ¿También es posible? Eso es posible, pero entonces ahí es donde está el diagnóstico diferencial. Y el líder lo que tiene que hacer, como siempre lo hace, es observar. Claro. Porque tiene a la mano esa herramienta y él inmediatamente puede identificar quién lo está haciendo porque está enfermo, quién lo está haciendo porque tiene un problema de salud, quién lo está haciendo de otra manera porque quiere evitar algo. O sea que aprender a discernir allí es el reto. Y la tarea del líder. Y la tarea del líder o del gerente, pues en su trabajo de gerencia tiene que hacerlo para poder descartar que la persona realmente esté incumpliendo con su trabajo, que es lo que normalmente ocurre, por razones que sean verdaderas. Más allá de evitar quizás una reunión, más allá de evitar un conflicto, más allá de no asistir, ¿verdad? Más allá de querer obtener algo más de lo que le toca a esa persona, ¿puede tener un fin muy negativo el malingering? Normalmente se utiliza para lograr un beneficio personal, pero ese beneficio personal podría ser perjudicial para otro, pero no para él mismo, porque entonces ya estaría en otra condición porque sería autolesionarse desde el punto de vista simbólico o efectivamente. En la próxima parte podemos seguir hablando de este tema tan interesante y del malingering. Malingering. Aquí estamos con esa palabra cierta, pero bien a tono. Ya venimos con más de este espacio por Televen. Estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy conversando del malingering, un síndrome que definitivamente a usted le puede interesar como líder de una organización o incluso si es juez, si es abogado, porque este tema está súper interesante. Converso con el doctor Guillermo Llaver, él es vicepresidente de la Federación de Psicólogos de Venezuela. A ver, qué interesante, ¿no? Para empezar, ¿cómo diferenciamos una patología de un síndrome, ¿no? De una actitud muchas veces adquirida que se convierte en un patrón? Y usted me decía que el malingering definitivamente la gente lo aprende y una vez que lo aprende y sabe que tiene sus efectos, que lo va a beneficiar, lo utiliza de manera deliberada quizás. Exacto. Además, está primero la voluntad y después hacer el comportamiento. Por eso podemos decir que es una alteración del comportamiento, pero no es patológico. En las organizaciones se da con alguna frecuencia, sobre todo si las condiciones de la organización son difíciles, pero de allí a que la persona sea invitada a ir a recursos humanos para recibir alguna amonestación o hacerle una amonestación, bueno, hay que ser cuidadoso. En los casos judiciales, el psicólogo forense, que es el especialista en eso, tiene algunas pruebas psicométricas para detectar si la persona hace malingering, porque la persona en esos casos llega a fingir tan bien que se hace pasar como tener síntomas, pero el psicólogo forense con sus pruebas y la clínica puede descubrirlo. Como la canción de Sin Bandera, mientes tan bien que me sabe a verdad. Exactamente, exactamente. Entonces, se da en el trabajo, se da en el sistema judicial sobre todo, es muy importante allí, por eso el psicólogo forense trabaja con el juez para asistirlo en eso, especialista en diagnóstico. Justamente le iba a preguntarnos qué especialistas intervienen en el diagnóstico. Ya hablamos del judicial, que es el psicólogo forense, pero en una organización cualquiera, que seguramente nos están viendo líderes empresariales, gerentes, ¿qué personal interviene allí para saber si esa persona realmente se está enfermando o usa o practica el malingering? El servicio médico es fundamental y luego están los especialistas en psicología que pueden estar dentro o fuera de la organización, que son llamados también para hacer la atención y para poder discriminar por si acaso la conducta de malingering ocasiona o afecta negativamente a la organización. Puede ser quizás
con un colaborador que cada cierto tiempo se está enfermando o cuando viene algo importante se enferma, ya ahí puede levantarse una alarma. Ahí hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, puede ser un problema del sistema de aire acondicionado y que eso afecta a la persona, entonces la persona empieza a sentir y nadie sabe hasta que descubren que el aire acondicionado tiene problemas. Entonces eso hay que cuidarlo, sobre todo con la gente que empieza a estornudar mucho, que tiene ese tipo de síntomas. Lo del malingering es como más sutil, entonces hay que descartarlo. Para eso está toda la parte de seguridad laboral que está en todas las organizaciones y hay que acudir a esas instancias para poder detectarlo. Ahora, doctor, legalmente yo como líder puedo hacer que esta persona vaya a un psicólogo y se le haga un diagnóstico entendiendo que yo presumo que pareciera que estuviese practicando el malingering. Uno puede invitar a la persona a que se vea con el psicólogo, invitarlo, Okay. Pero no puede ser compulsivo, pero sí invitarlo y revisar el caso, porque usted sabe que la mente humana y el comportamiento humano es muy complejo. Sí. Y a eso uno apuesta a una cosa y resulta que eso no es. Así que hay que tomarlo con delicadeza. Pero hay casos cuando se vuelven recurrentes que uno tiene que atender para ver si efectivamente es una patología bien de salud física o de salud mental o si es el malingering. Ahora, doctor, quizás aquí cuando yo agarro al colaborador que se enferma, que raro, ¿no? Que se enferma en ciertas fechas. Ajá. Y además de manera recurrente, ese colaborador también se puede sentir ofendido. Claro. Y es parte de la estrategia del malingering. Claro, porque eso es parte de la actuación. Ah. Acuérdate que es actuación, fingimiento, que puede ser recurrente. ¿Usted cree que le engaño, jefe? ¿De verdad usted cree que yo soy capaz de enfermarme así? Eso ocurre. O sea, es un proceso, doctor, más que inconsciente, es muy consciente. Claro, en el caso del malingering es voluntario, deliberado y tiene que tener incentivos. Si yo no voy a ganar nada con eso, no lo voy a hacer. Y normalmente el incentivo porque me va a pasar algo bueno o porque voy a evitar algo malo. Llega el fin de mes y hay que hacer un balance. La gente que trabaja en contaduría, yo no quiero calarme esa, entonces fijo que tengo eso. Porque es un problema conductual, no es un problema de que la persona esté enferma. Y claro, usted ha oído hablar de los mentirosos consecuentes, ¿no? Claro. Bueno, entonces ahí, entre el mentiroso consecuente y el malingering, hay una buena asociación. Hay que tener cuidado con eso, pero no es fácil. Y bueno, hay que tomar las medidas para poder despistar eso. Pero el expediente administrativo en las organizaciones hay que llevarlo con mucho cuidado porque se presta a que la persona le contrademande a la organización. Y como siempre lo más importante es acudir a los especialistas, ¿no? Es solo el psicólogo, la persona, más allá por supuesto del médico que puede evaluar toda la parte física, sintomática que evalúa a estas personas. Es decir, capaz pueden buscar a un coach, o a un mentor, a un consejero, o es algo que es especializado en la psicología clínica. No, el coach es para el gerente, no es para la persona. Ahí no interviene entonces un coach. Es para ayudar el coach es para ayudar al gerente a ver cómo va a trabajar con la situación problemática. Los médicos ayudan mucho, la gente de seguridad laboral, seguridad y salud ocupacional muy importante que contribuye y se va armando un caso. Hay personas que pueden decir, no, yo quiero cambiarme de trabajo, quiero cambiarme de puesto dentro de la organización, entonces empiezo a fingir. Hasta que se descubre eventualmente que lo que quería era un cambio de trabajo y que no se le había otorgado. Y una vez que miente, la confianza se va para el piso. Así es. Bueno, doctor, ya para despedirnos, un mensaje final para todas las personas que nos están viendo esta mañana y por supuesto para aquellos líderes que quizás hoy entraron en alerta. ¡Ay, ya tengo a Pedro bien vigilado! Con razón María me pide permiso a cada rato. ¿Qué le recomendamos a estas personas? Bueno, primero a los gerentes estar muy atentos a lo que ocurre con sus colaboradores. Segundo, a las personas es preferible decir una verdad que decir y fingir, porque eso va eventualmente en contra de ustedes mismos. Y en la medida que seamos más rectos y honestos, nuestra vida va a ser mejor. Bueno, doctor, un placer haber todo tenido esta mañana acá en Palabra Cierta, redes sociales donde la gente puede ubicarlo, incluso también para consultas. Hablo con el vicepresidente de la Federación de Psicólogos de Venezuela, el doctor Guillermo Llaver Oltra. Gracias. Llaver.g es el personal, red social personal, FPV piso VE es la red de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Bueno, por allí toda la información. Espero que esto les sirva de muchísimo provecho. Gracias por su visita. Nosotros nos despedimos por la mañana de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.